Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Un hombre inteligente no lo es por su sabiduría, sino por su capacidad de usar sus conocimientos en la vida real. Aristóteles. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí, Don Pisador nuevamente transmitiendo a su podcast Derivaciones. Derivaciones que se ha convertido en este ejercicio donde trato de que el mundo entienda mi pensamiento y de alguna forma también que el mundo conozca mi bella Poza Rica y la región norte del estado de Veracruz. Esa fue la definición que una amistad me hizo acerca de mi podcast, diciéndome que en efecto originalmente mi idea era tratar temas más trascendentales, temas, si se quiere, más internacionales. Sin embargo, pues la verdad es que sí me he enfocado bastante sobre la zona de Poza Rica, que es donde yo nací y donde trabajo y donde vivo y que además me gusta. Yo sé que el que me escuche recientemente pues habrá sabido de Poza Rica por estas cuestiones de la inseguridad y los narcos y los carteles y los cuerpos en hieleras y maniatados y ejecutados, cosas terribles. Pero la verdad es una cuestión que sucede en todo el país, no solamente en la zona de Poza Rica. Usted se preguntará, ¿por qué habla de Poza Rica si la frase del principio no tiene nada que ver con Poza Rica? Pues sí y no. En efecto, voy a tratar un tema trascendental, o que yo considero que es trascendental, pero tengo que hacer una reflexión sobre mi Poza Rica querido. Les voy a contar. El tema de hoy va y trata acerca de la educación. Sí, la educación. Y créanme que no va a tener tanto que ver el tema con los nuevos libros de texto, de los cuales soy, digamos que un crítico. Pero no tiene nada que ver con eso. Eso de los libros de textos es algo que con el tiempo se va a ir soliviantando. Vamos a ir viendo realmente de qué estamos hechos los mexicanos con eso de los libros de texto. Vamos a ver de qué están hechas las autoridades, especialmente cuando nosotros como padres de familia empecemos a ejercer nuestro derecho. Pero no vamos a hablar sobre eso. Les repito, el tema de hoy es la educación. Y qué mejor manera de empezar que con una frase de Aristóteles, el gran filósofo, que además fue un gran educador. De entre sus casos de éxito, por ejemplo, pues está el mismo Alejandro Magno. No sé si ustedes lo sepan, yo supongo que sí. Aristóteles fue llamado a la corte de Filipo en Macedonia para educar a Alejandro Magno. Y lo hizo y lo consiguió, y pues ya saben ustedes lo que Alejandro Magno o Alejandro el Grande consiguió hacer en el mundo. Y ahí radica la importancia de la educación. La educación temprana, sí, la educación posterior. Y especialmente les quiero hablar de toda esa serie de decisiones que tanto los padres de familia en un principio y posteriormente el mismo educando o el mismo estudiante decide sobre sí mismo y especialmente sobre su comunidad durante el tiempo que sea parte de una comunidad estudiantil. Entonces, como todo mundo sabe, pues uno tiene que cursar kinder o preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y actualmente el mercado laboral exige que hasta una maestría, en determinados casos, o una especialidad al menos. Ya de jodido un diplomado, porque aparentemente pues las carreras o las licenciaturas no parecen ser suficientes para el mercado laboral. Y claro, tiene mucho que ver con la especialización, pero eso es tema de otro episodio. Hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre la educación que se recibe desde la primaria, etcétera. ¿Qué pasa? Si es un hecho que nuestras escuelas están diseñadas, o deberían al menos estar diseñadas, para que los niños aprendan. Sin embargo, honestamente, muchas escuelas
y muchos maestros, no quiero yo señalar que sean los maestros los responsables. Puede ser otros factores administrativos, pueden ser factores económicos, pero la verdad es que sí hay mucha diferencia entre el alumno o el educando de una escuela a otra. Y como muchos dirán, no, Pisador, pero es que entonces no es la escuela, es el alumno. Sí, se puede entender. Sin embargo, cuando un alumno tiene todas las facilidades, podría ser mejor que un alumno que no tiene todas las facilidades, o en su caso ninguna. Y sí, también ustedes me dirán que no importando si tenga o no tenga facilidades, el que es perico donde quiera es verde, y el que es buen alumno donde quiera va a terminar una carrera o terminar una buena educación. Y también estoy de acuerdo, pero el porcentaje disminuye. Si nosotros podemos y debemos darle a los alumnos, que en este caso podrían ser nuestros hijos, las mejores oportunidades para que estudien y aprendan, pues siento que deberíamos hacerlo. No ponerles pruebas para ver si pueden estudiar en medio de un calor insoportable, o en medio de un frío insoportable, o donde pasa un camión que hace un ruidal, o donde los maestros no son buenos y ellos tienen que investigar por su cuenta todo. Hablamos de condiciones favorables para que aprendan los niños, los adolescentes, los preadolescentes, como usted le guste y le quiera llamar, a nuestros educandos, a nuestros alumnos. Luego entonces, sí es muy importante el lugar físico, inclusive, donde se realiza la actividad de estudio. Es por eso que les comento que hay escuelas que ayudan y que presentan mejores condiciones que otras. Entonces, por porcentaje y en teoría, los alumnos de esa escuela pues deberían tener mejores conocimientos y preparación y formación que los alumnos de las escuelas donde, lejos de darles condiciones favorables, pareciera que les están poniendo trabas y metiéndoles el pie para que tropiecen. Sin embargo, nuevamente, estoy de acuerdo con ustedes, hay excepciones. Desgraciadamente, excepciones que confirman la regla. Hay alumnos que son sobresalientes a pesar de todo, pero es un porcentaje mínimo. Por eso les digo que sí es importante que haya una buena escuela, pero también es importante que los alumnos tengan una formación extra. Es decir, yo no me puedo conformar con las clases de inglés que reciben en las primaria o secundaria donde están mis hijos. Especialmente si yo quiero que mis hijos escapen de Latinoamérica. Quizá no, pero si yo quiero que ellos tengan una formación en un idioma tan importante como es el inglés, o ahora en su caso quisiera que tuvieran una formación y que tuvieran al menos unos conocimientos básicos de chino, de mandarín, que es el idioma con el que se hacen muchos negocios, porque ustedes saben que se producen muchas cosas en China. Yo quisiera darles esa ventaja competitiva a mis hijos. Y si yo, por ejemplo, busco un colegio donde les den esas nociones de chino o de mandarín, en mi zona no lo voy a encontrar. Eso es lo que les comento, de que tiene que existir una formación aparte de la escuela. Y yo lo entiendo, ¿no? A veces como padre tú ya ves madreado al chamaco que está desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, que llega cansado de la secundaria, la prepa, etc. Y todavía darle, digamos que más actividades. Pero se los tengo que decir, y solamente hay una manera de decirlo. A esa edad, los niños, los preadolescentes o los adolescentes no están para otra cosa más que para estudiar, prepararse, formarse para que en un futuro precisamente no tengan problemas. Y obviamente también esto incluye la parte de deportes, inclusive la parte de relajación. Entonces, aunque uno pues los vea cansados y todo, pues ni modo, o sea, hay que tratar de darles esa educación extra a la formación escolar, a la formación normal. Yo sé que a veces las cosas que digo, porque mucha gente cuando platico con ellos igual me lo dice, es que tú lo pintas como que muy fácil. No, o sea, la verdad es que yo lo pinto, o creo pintarlo, como veo las cosas.
y como creo que son. Yo sé que no son fáciles, yo sé que no es fácil salir del trabajo y todavía andar de chofer de los hijos, llevarlos que al karate, que al inglés, que al básquetbol, que a la natación y a las clases de matemáticas, porque están un poco bajos, o les gustan, o las de robótica ahora tan de moda, tantas cosas, ¿no? Yo sé que no es fácil ni para los niños y a veces tampoco para los papás, pero definitivamente me parece que en este mundo tan competitivo en el que ahora vivimos, lo mínimo que podemos hacer por nuestros hijos, en este caso alumnos, es tratar de brindarles la mejor educación. Ahora bien, ya más o menos les estoy contando cuál es mi pensamiento y todos dirán, a ver, pisador, ¿y todo eso qué tiene que ver con la bella Poza Rica y el reino de la masa? Y todo eso tan rico con zacahuiles, molotes que venden ahí en tu pueblo. ¿Qué onda? Pues bueno, la verdad es que yo tengo que comentarles un par de cosas de mi Poza Rica. A lo mejor va a ser un poco local lo que viene a continuación, pero me parece que ejemplifica muy bien las cosas como se han venido dando. Aquí en Poza Rica, en esta zona, ha habido escuelas que no por moda, llamémosle así, porque no es por moda, pero se ponen de moda. Les voy a dar el ejemplo de un Cebetis. El Cebetis 78, que está radicado aquí en la zona de Poza Rica, por allá en los 90s y hasta los 2000s, pues era una institución muy respetada. Igual que la ESBO, es la Escuela Secundaria de Bachilleres Oficial, ESBO. Porque bueno, hubo una generación de maestros. Bueno, les decía, el Cebetis consiguió esta reputación porque tenía un patronato de padres de familia que de veras, o sea, se rompía el lomo, ¿no? Le echaban muchas ganas y equiparon muy bien esa escuela, los laboratorios, etc. Con el paso del tiempo, los padres de familia, pues no sé si se hicieron huevones, pero dejaron de equipar, dejaron de ponerle todo ese empeño que le ponían. Pues obviamente pues van cambiando las generaciones y se van haciendo pues no tan trabajadoras como antes. Sin embargo, bueno, se quedó la fama de ese Cebetis. Igual pasa con esta escuela, la ESBO. No crean que le tengo algún tipo de resentimiento. Ahí estudió mi hermano. Yo no, gracias a Dios. Ahí estudió mi hermano. Pero créanme, o sea, durante un tiempo esa escuela, porque había una generación de profesores que era brillante, que era excelente, tuvo un grado académico importante, ¿no? Al igual que el Cebetis. Sin embargo, esa generación de maestros también se acabó, pero le quedó la fama. Y ahora la gente se sigue peleando porque sus hijos entren al Cebetis o entren a la ESBO, porque creen que eso les va a asegurar una buena educación para sus hijos, para los críos, para los alumnos. Es un poco difícil, ¿no? Porque habrá gente de Poza Rica, si me escucha, que me dirá, no, ¿cómo crees? Si el Cebetis sigue siendo una institución. No lo dudo. Sí debe haber por ahí todavía alguno que otro maestro que digas, ay, güey, pues sí, tiene nivel, ¿no? Igual en la ESBO debe haber más que un maestro. Pero todo eso ha cambiado. Sin embargo, la fama, como les digo, se queda. Entonces la gente sigue teniendo esas ideas. Y la verdad es que, desgraciadamente también es un hecho. Y a veces yo sé que cuesta trabajo porque tenemos todavía hasta cierto punto esta como que traba, ¿no? Que por cierto, Andrés Manuel López Obrador ha sabido explotar perfectamente. O sea, a nadie le gusta que le digan fifí, a nadie le gusta que le digan presumido. Entonces a veces, inclusive apostamos la educación de nuestros hijos para vernos humildes y decir, no, mi hijo va a escuela oficial. Yo no tengo nada contra las escuelas oficiales. Admito que hay escuelas muy buenas, pero desgraciadamente van como por temporadas. La escuela de bachilleres, la Boca del Politécnico. O sea, hay momentos en los que obtienen, y lo vemos, ¿no? Que obtienen premios los alumnos y esto. Y bueno, sí, ¿no? Habrá algún director de esa escuela que caiga en ese puesto y le empiece a echar ganitas, ¿no? Pero la verdad, luego también hay maestros, directores o administradores que llegan solamente a llevar ahí el puesto, ahí a medio campechanearse. Y pues desgraciadamente es burocracia, porque son empleados del gobierno. Y desgraciadamente no le echan ganas, pues porque están desmotivados, porque los regañaron, porque les dijeron algo, o simplemente porque pues llegaron por medio de una recomendación a ser directores de escuela y no tienen ni una, disculpen que use esta palabra, no disculpen, no tienen ni una puta idea
de lo que es dirigir una escuela y especialmente fomentar la educación a través del puesto que les regalaron. Entonces, esto es lo que pasa con la educación en los institutos oficiales, en la educación pública, que va dando bandazos, depende de las personas. Obviamente, si su hijo está en una escuela pública y es un excelente alumno, y la escuela le da todas las condiciones, pues créame que se lo aplaudo, ¿no? Y es más, quisiera saber dónde está, para igual luego no voy a meter a mis hijos a una escuela pública, pero aún así me gustaría saber dónde está para recomendárselo a quien sí tenga esa intención, ¿no? También es un hecho, porque muchos dicen, ay, entonces vas a decir que las privadas son la onda. No, o sea, no es que sean la onda. También cuando uno va a meter a sus hijos a una escuela privada, tiene que saber y conocer y leer los malditos programas de estudio para saber qué es lo que su hijo va a recibir durante todo el ciclo, durante todo el año, qué tipo de educación va a recibir. Les platico así rápidamente. Anécdota personal, como siempre, anécdota de Don Pisador. Mi hija bebecita, cuando iba a entrar a preescolar aquí en la zona donde yo vivo, que es la zona de Coatzintla, está conurbada con Poza Rica, abrieron un colegio que se llama Agustín de Hipona. Entonces, pues mi esposa y yo, que somos católicos, pues nos llamó la atención, fuimos a preguntar, nos enseñaron cómo estaba el asunto, el plan de estudios, etc. Y dijimos, ¿sabes qué? O sea, así, sin broncas. Este perfil me gusta que mi hija reciba este tipo de educación. No es una escuela católica, pero tiene principios de escuela católica. Me late, ahí está, ¿no? Y ya pasó un tiempo, ahí la niña hizo toda su preprimaria. Y en una ocasión conocemos ahí otras mamás, otros papás. Y entonces una de estas señoras le dice a mi esposa, pues que ella sí, que estaba muy a gusto con la educación de la escuela, pero pues que no le gustaba que ¿cómo se llama? Pues que su hija tuviera que ir a misa una vez al mes o que les dieran clases de doctrina, ¿no? O sea, de doctrina católica, obviamente, en defensa de la fe. Pero, o sea, no le gustaba. Y esas cosas que cuando me estaba platicando mi esposa, yo así como el negrito ese del meme que pone las manos y que dice así como de ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, metes a tu hija a una escuela que se llama Agustín de Hipona. O sea, que se llama Agustín de Hipona, como el santo. Bueno, no como el enmascarado de plata, pero como el santo Agustín de Hipona. O sea, como el obispo Agustín de Hipona. Y no preguntaste si había clases de doctrina, O sea, ¿qué rollo contigo? O sea, nada más te gustó la fachada de la escuela y dijiste, pues aquí está bien que estudie mi hija. De veras, o sea, aunque sea una escuela privada, uno tiene que saber qué le van a enseñar a los hijos. Es muy importante. La verdad es que pues esta fue una anécdota que, pues la verdad me sigue resultando no solamente atractiva, sino después la encontré hasta divertida, ¿no? Así. Ahora bien, ya para continuar y de alguna forma darle un poquito de redondeo al tema, precisamente basado en esto último de ya en esta cuestión de conocer y empaparse acerca de la educación, yo sí quisiera que de veras, o sea, como padres seamos un poquito más conscientes y no nos dejemos llevar por la fama de las escuelas, ¿no? Porque inclusive entre las escuelas, o sea, hay facultades. A mí, por ejemplo, si me dice uno de mis hijos que quiere ir a estudiarse a la UNAM, pues sí, obviamente lo voy a pensar, ¿no? Porque conozco la UNAM, o sea, sé la clase de porros que anda generando la facultad de política. Si a mí me dice mi hijo que quiere estudiar ciencias políticas en la UNAM, pues no. O sea, no quiero que se fosilice. Pero si me dice que quiere estudiar ingeniería química en la UNAM, puta, o sea, de verdad, o sea, ¿dónde te aplaudo? A veces también nos dejamos llevar, o sea, no, es que, pues,
que me diga mi hijo o mi hija, oye, papá, fíjate que quiero entrar al Politécnico, ¿no? Ah, caray, pues vamos a estudiar porque yo sé que el examen es difícil, ¿no? No, pues sí, pero fíjate que, o sea, quiero estudiar tal carrera. Y una carrera, perdónenme, los compañeros del ESCA, porque en su momento el ESCA, la Universidad de Contabilidad del Poli, llegó a ser un referente de lo que era la cuestión administrativa en México, pero la verdad, o sea, de un tiempo para acá el ESCA, o sea, se ha convertido en una cueva en un refugio también de idiotas, ¿no? Discúlpenme de veras, porque yo al Politécnico le tengo un gran cariño, pero la verdad, o sea, entonces hay que entender esto, o sea, hay que entender esto. No es solamente lo que el niño quiera o el joven quiera. Y digo, a veces niño porque ya desde las prepa, desde secundaria pueden empezar como que a decir, oye papá, oye mamá, yo quiero ir a tal escuela, a tal secundaria. Y uno va a decir, oye, pues sí, esta secundaria, oye, pues sí, mira, oye, te ve muy bien, mira, dan clases de chino, de mandarín. Pues sí, pero ¿quién las da y con qué calidad? O sea, todo eso es algo muy, muy importante dentro de la educación de los hijos, saber y conocer. A lo mejor ustedes dirán, oye, Pisado, pues estás diciendo cosas muy obvias. Pues miren, puede que sea muy obvio, pero la verdad, a mí se me hace muy importante mencionarlo, decirlo y especialmente afrontarlo. Porque donde quiera, ¿sí? Hay mucha mercadotecnia. Ya actualmente ya uno no sabe qué es fruto del Big Data y la mercadotecnia. Ya hasta las opiniones, ¿sí? Que antes en los sitios web eran hasta cierto punto un punto de referencia. Ya las opiniones ya se pueden hacer por inteligencia artificial, ya pueden ser por bots. Ya es más difícil cada vez como que expulgar dónde está la verdad, ¿no? Y en este caso de la educación de los hijos, pues sí es muy importante afinar ese olfato para saber en dónde van a estudiar los chamacos y qué tipo de educación van a recibir. Y sí, volviendo a mi Poza Rica, no tengo nada contra las universidades tecnológicas, pero en especial el TEC de Poza Rica, la universidad llamada el TEC de Poza Rica. O sea, créanme que es un gran fraude. Mucha gente que estudió ahí en el TEC de Poza Rica seguramente no estarán de acuerdo conmigo. Obviamente también depende del alumno. Pero la verdad es que el TEC de Poza Rica no fue creado para jóvenes. El TEC de Poza Rica fue creado para adultos, para los papás de los jóvenes estudiantes de Poza Rica. Aquí hay alguna cuestión, no sé, digo, gracias a Dios, mis tías que me criaron, pues nunca estuvieron contagiadas y contaminadas de esto. Pero aquí hay una cuestión en la zona donde los papás de los jóvenes de la zona de Poza Rica les da un terror absoluto que sus hijos se vayan a estudiar a otra ciudad. Inclusive aunque esté relativamente cerca, como podría ser Gutiérrez Zamora, o también hay un tecnológico, o Veracruz, que estamos a 3 horas, o Tampico, que ya estamos a 2 horas. No, o sea, la gente de Poza Rica prefiere tener a sus hijos aquí estudiando en un mediocre TEC de Poza Rica y chupando en la 20 de noviembre cada fin de semana, o siendo baleados en un antro aquí en Poza Rica, a que los hijos se vayan a, no sé, a la Ciudad de México, a que los asalten en la combi que los lleva a la escuela. O sea, de verdad es un aferramiento, la gente quiere tener cerca a los hijos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo mediocre el TEC de Poza Rica? Miren, la educación tecnológica y en general la universitaria se forma, porque las universidades, como yéndonos un poco a la antigüedad, las universidades se forman como la Sorbona de París, la misma la Universidad Pontífica. Todas las universidades se forman en base a un criterio teórico práctico, ¿sí? Y especialmente las universidades tecnológicas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si, por ejemplo, yo voy a estudiar una carrera de ingeniero químico, pues seguramente es porque en el área donde yo me estoy formando, y hablo de área geográfica, existe la necesidad de ingenieros químicos. Y que probablemente ayudaría mucho que mis maestros
fueran ingenieros químicos que estuvieran ejerciendo la carrera de ingeniería química en esas empresas o en esas áreas donde se requieren. Tú dirás, a ver, ¿cómo está la cuestión? Sí, yo por ejemplo, puedo ser maestro y dar clases, no sé, de química, sin ser químico. ¿Cómo? Pues fácil, agarras un libro de texto y te vas página por página y se lo vas impartiendo a los alumnos. Y entonces cuando los alumnos salgan, van a ser unos expertos en ese texto, pero no van a saber lo que es trabajar, no van a saber prácticamente cómo se hacen las cosas. Ese es el punto, y por eso digo que el TEC de Poza Rica es un engaño y es mediocre, porque la gente que sale del TEC de Poza Rica sale conociendo simplemente los libros de texto. No tienen una práctica real porque sus maestros no trabajan más que como maestros. Entonces es muy complicado tener una educación universitaria profesional completa bajo esas circunstancias. Este es mi pensamiento. Este es un pensamiento que de alguna forma he tenido durante algún tiempo, que he tratado de definir, ¿no?, de lo que está pasando con respecto a la educación, pues digamos que en mi zona, y yo espero que de alguna forma este pensamiento también abarque, ¿no? O sea, o que al menos alguien se sienta identificado para que pueda de alguna forma procesar esta idea que les vengo comentando con respecto a la educación, que definitivamente es así, se debe complementar, y hay que tener mucho cuidado al momento de escoger o de elegir una institución universitaria o inclusive de preparatoria o de secundaria donde nuestros hijos se van a formar. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.